Modo en nuestro centro laboral, en la calle, los niños están formados en nuestras familias en cómo reaccionar. Este es un anuncio más, lamentablemente castiga la zona de Arequipa, quienes ya vienen viviendo, los pobladores en estos meses, varios sismos que el día de hoy han dado lugar a una pérdida en la familia Palomino Yucra. Vamos a continuar durante el desarrollo del programa con una serie de enlaces para poder conocer el avance del apoyo y cómo es que también se está registrando el perjuicio tanto material y en la vida y la integridad de las personas en Arequipa. Como decíamos, queridos oyentes y queridos televidentes, esta ha sido una semana bastante importante porque hemos puesto sobre el tapete en la agenda nacional una preocupación muy grande. Los peruanos hemos sido estafados, ¿no?, con el otorgamiento de la concesión de Rutas de Lima. ¿Y por qué llamamos que es una estafa? Es una estafa porque quienes están pagando los peajes son los ciudadanos. Estamos desarrollando nuestras acciones de indagación, por un lado, para poder determinar todos los actos de corrupción que se hayan podido generar desde el momento en el que la señora Susana Villarán ingresa en el poder. Ya a la fecha conocemos de que cuando estaba haciendo su campaña se encontraba en contra del otorgamiento de estas concesiones, pero cuando llegó al poder su posición cambió. Hemos tomado conocimiento también por la versión oficial del ex regidor Villena, que se tuvo durante 2 años esta propuesta de la empresa Odebrecht, buscando una renegociación que aparentemente traería o hubiera traído beneficios para los ciudadanos, que eran finalmente los que estamos pagando los peajes y lo vamos a hacer todavía por 25 años más. Nos hizo saber que las personas que se dedicaron a hacer la negociación durante estos 2 años, una de ellas es la congresista Maritza Glave, de quien hasta la fecha no encontramos un pronunciamiento respecto a la resolución de este contrato, porque la señora Maritza Glave, como renegociadora, tiene perfecto conocimiento que este contrato se puede resolver de forma unilateral, tal como nosotros hemos podido establecer esta semana luego de los estudios técnicos y jurídicos que se han realizado en manos de los especialistas. Asimismo, hemos tomado conocimiento que hubo una sesión el año 2012 donde todos los regidores aprobaron que este proyecto se declarara de interés público. Pero en esa sesión, que existe una transcripción, hay una serie de datos que nos evidencian que existió la orientación, no solamente para que Odebrecht, que había sido el que había elaborado este proyecto de inversión, sino cómo es que más bien las negociaciones, lejos de buscar que no sean o no contengan cláusulas leoninas para el Estado, para los ciudadanos, más bien se orientaron a beneficiar a Odebrecht, que fue finalmente quien ganó la concesión. Entonces, en la segunda parte de nuestro programa vamos a ir desarrollando, con la presencia de un regidor, cuál es el camino que tenemos que seguir. Es cierto, por un lado vamos a llegar hasta el fondo de las investigaciones por los actos de corrupción, pero por el otro, nuestro objetivo mayor es hacer que las autoridades que se encuentran hoy en el sillón municipal, es decir, el señor alcalde Castañeda Locio, tome la decisión o de renegociar los peajes o de buscar la resolución unilateral del contrato. Queremos una solución. Esta estafa, de las cuales son los ciudadanos de a pie los que pagamos, no está siendo pagado por el Estado peruano, no lo está pagando la señora Susana Villarán de su bolsillo, no lo está pagando la señora Maritza Glave, lo estamos pagando millones de peruanos. Yo creo, y de acuerdo a la información que hemos recibido, que estamos levantando de las calles, los ciudadanos simplemente han tomado la decisión que no van a pagar más. Aquello que fue negociado con actos de corrupción y que nos comprometen y que comprometen nuestra calidad de vida y nuestros bolsillos por 30 años. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada, pues no se está recibiendo aquel beneficio que se pretendía obtener al momento que se otorgó la concesión. Entonces, en la segunda parte de nuestro programa vamos a hacer público el desarrollo, el resultado de este trabajo técnico jurídico, que es ya la opción, ¿no?, el resultado que debe dar lugar a que o logremos, por un lado, la renegociación,
y si no se da y si no es aceptada por las partes, finalmente los ciudadanos exigiremos la resolución de este contrato. Por otro lado, hay un tema que no termina de resolverse en relación al caso Odebrecht. Y vamos a contar en estudios con un representante de la Sala Penal Nacional. Se han disculpado, no han venido. Sin embargo, nosotros nos encontramos en la obligación de poner en conocimiento de los ciudadanos, que son nuestro principal objetivo en Exitosa. Exitosa se ha constituido como un medio de comunicación que lleva la verdad a los ciudadanos de a pie, cueste lo que cueste. Nuestro programa se denomina En Defensa de la Verdad y lo que nosotros hacemos es desarrollar un trabajo de indagación para que luego podamos llevar el resultado de ese trabajo a nuestros televidentes, a nuestros oyentes. Vamos a empezar el desarrollo de este tema, de todos los problemas que han sucedido en la Sala Penal Nacional, que nos hacen ver que los magistrados que estaban integrando esta sala van a tener muy poco tiempo ya en los puestos que vienen ocupando hace años, a mérito de una invitación, sino también que va a dar lugar a que finalmente el megacaso del Lavallato, que hoy se viene conociendo a nivel del Juzgado de Investigación Preparatoria, también va a terminar en un sistema distinto, que no es el de la Sala Penal Nacional, sino el del sistema anticorrupción, pues se han elaborado una serie de documentos, se han tomado decisiones por parte de autoridades muy importantes que han ya trazado el camino de lo que finalmente va a suceder. Nosotros tenemos en la Sala Penal Nacional a la doctora Inés Villa Bonilla. Es una jueza superior de un desarrollo profesional realmente admirable. Es una persona que ha trabajado en el Poder Judicial, ha asumido casos emblemáticos, uno de ellos donde se ha conocido la certeza, la serenidad, la imparcialidad con la que viene trabajando es en el caso de Vladimiro Montesinos. Tiene en el Poder Judicial una trayectoria de 25 años. El trabajo de la doctora Villa Bonilla, quien dirige la Sala Penal Nacional en este momento, en el desarrollo ha tenido ciertos momentos en los cuales se ha encontrado a una situación como la que está viviendo ahora. La Sala VIP. Esta expresión le debe traer a la doctora Inés Villa Bonilla muchos malos recuerdos. La Sala VIP. ¿Qué quiere decir una sala VIP? Resulta que todos los ciudadanos que puedan cometer un delito y que son denunciados por el Ministerio Público, ¿no?, sus casos van a ser conocidos en el Poder Judicial por el juez que tenga la competencia. Aquel que se encontraba por turno, por la especialidad, aquel juez que empieza a conocer un proceso, previene y a continuación se desarrolla, ¿no?, la garantía de que quien está dirigiendo su caso o su proceso es el juez natural. Claro, ahora que ya el nuevo Código Procesal Penal está en vigencia y que trae un desarrollo en el proceso diferente, ¿no?, nos hace ver que hay una etapa en la cual vamos a contar con un juez de garantías que va a estar en toda la etapa de investigación preliminar y la investigación preparatoria hasta la etapa intermedia, es decir, hasta que el fiscal decida si formula un requerimiento de acusación o si es que decide no formular un requerimiento de acusación. Y a partir de ese momento va a venir otro magistrado que no debe haberse contaminado, y es el juez de juzgamiento, y así para cada etapa ya existe un proceso predeterminado. Entonces, la Sala VIP, ¿qué ha buscado en ciertos episodios negros de la historia de la justicia peruana? Evitar que algunas personas no se sometan a la jurisdicción, ¿no?, de un juez natural, ¿no?, por la competencia, sino que han buscado, con sendas decisiones oscuras, que sea un magistrado determinado o una sala determinada diferente a la que por ley le corresponde. Y hacemos alusión a la doctora Inés Villa Bonilla porque esto ya le pasó anteriormente a la doctora Villa Bonilla. Pues cuando en un proceso que se seguía contra el señor Dionisio Romero en el caso Hajduk, la Sala Suprema, en un pronunciamiento extra petita, es decir, resolviendo más allá de lo que correspondía y más allá de lo que se le planteaba en aquel proceso que llegaba a sus manos, simplemente decide que la sala que era dirigida por la doctora Inés Villa Bonilla, que venía conociendo este proceso, ¿no?, deje de ser la sala que conozca y tramite este proceso, y decidió que este proceso pase a otra sala. Claro, los argumentos no estaban de acuerdo a ley,
tampoco era la petición que tenía que resolver la sala, sino entendemos que mediando corrupción, finalmente el señor Dionisio Romero logra que sea una sala diferente la que conozca su proceso, prácticamente la que él escoge. Y miren, señores, miren, queridos oyentes, cómo la doctora Inés Villa Bonilla debe estar recordando este episodio, porque aquella sala que terminó siendo derivado el proceso, que venía conociendo junto a otros magistrados de renombre, también estaba integrado por la doctora Susana Castañeda, que es la magistrada a cargo del sistema anticorrupción creado por un decreto legislativo del Ejecutivo a cargo del señor Pedro Pablo Kuczynski, cuestionado en relación a la empresa Odebrecht, y finalmente hoy este sistema es al que se quiere mandar a como dé lugar el caso Lavallato, donde precisamente es la doctora Susana que se encuentra liderando, pero por decisión del señor presidente de la Corte, el doctor Duberly Rodríguez. Hemos hecho una recolección de información muy importante y en efecto, estas dos magistradas se vuelven a encontrar, pero en una disputa. Pues la sala que viene conociendo este proceso de Lavallato es la Sala Penal Nacional. Ha prevenido en este proceso, pero sin embargo, en el tiempo, desde el año pasado, se viene dando una serie de intentos de que este proceso se vaya a este sistema. Y vemos cómo el doctor Duberly Rodríguez tiene una especial digamos, confianza en que este sistema sea dirigido por la doctora Susana Castañeda, cuando, de acuerdo a ley, este proceso que fue iniciado en la Sala Penal Nacional, donde los magistrados de la Sala Penal Nacional han prevenido y debería continuar, ¿no? Hay una intención de que este proceso, a como dé lugar, se vaya a la sala, al sistema anticorrupción. Entonces, este episodio de la Sala VIP estaría volviéndose a repetir en la historia de la justicia peruana. Lo grave es que, si bien es cierto, un investigado, un imputado, puede tener la intención de que sea una sala diferente, un magistrado diferente el que conozca su caso, pero esa sola voluntad no se puede materializar porque para eso está la Constitución Política, el Código Procesal Penal, el Código Penal, que van a delimitar las competencias. Es decir, un ciudadano no puede escoger qué magistrado tiene que dirigir el proceso al cual está siendo sometido por una denuncia, por una acusación del Ministerio Público. Si eso sucede, lamentablemente estamos en un momento de la historia peruana peor que el de la etapa de la dictadura, donde ya no se observa la Constitución ni tampoco las normas que establecen la competencia en un proceso. ¿Qué ha sucedido con este caso actualmente? Que ha generado una colisión entre el señor Duberly Rodríguez, la señora Inés Villa Bonilla, que es quien dirige la Sala Penal Nacional, y que incluso llevó a que esta magistrada lleve a cabo una sesión, una celebración, un inicio de apertura del año judicial diferente, en la misma hora, en el mismo día, que el señor Duberly Rodríguez, que también ha dado lugar a una serie de enfrentamientos en la Sala Penal Nacional, en el Consejo Ejecutivo y en la Sala Plena. El año 2016, el 21 de diciembre, se conoce por la justicia americana que Odebrecht lideraba una asociación ilícita para delinquir. La justicia en Estados Unidos nos hacía conocer a los peruanos que Odebrecht había cometido actos de corrupción y otros delitos en el país. Eso dio lugar inmediatamente a que en el Ministerio Público, pese a que ya tenían las investigaciones sin resultados, se adopten acciones. Y también se hizo lo mismo que ahora estamos cuestionando en el Poder Judicial, ¿no? Una fiscalía VIP, un equipo de fiscales VIP, nombrando a dedo al fiscal responsable, desviando el sistema de crimen organizado, que en aquel momento debía ser el que reciba este caso Odebrecht, al sistema anticorrupción. Del mismo modo, también ocurrió en el Poder Judicial. Se hizo la apertura del año judicial 2017 y escuchábamos al doctor Duberly Rodríguez en su alocución, en su discurso, que la empresa Odebrecht, o en este caso, no se dictarían sentencias. A muchos nos preocupó esa posición porque finalmente el presidente de una corte tiene un plazo determinado que va a durar en el cargo. Finalmente ya será otro magistrado en el tiempo que esté
a cargo de la institución que pudiera afirmar o negar esa posibilidad. Entonces, a continuación, por parte del gobierno, se emitió un decreto legislativo mediante el cual se crea el sistema anticorrupción. A nivel nacional, los procesos anticorrupción están estancados por la sobrecarga que hay. Alcaldes, presidentes regionales, gobernadores regionales. Ahora, existen una cantidad inmensa, no solo de investigaciones a nivel del Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial. Entonces, la creación de una sala penal, de un sistema anticorrupción no sería mala en primera instancia, porque significa que va a haber una descarga para estos casos. Entonces, es así que se emite un decreto legislativo mediante el cual se crea este sistema. ¿Y quién lo hace? Lo hace el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Emite un decreto legislativo mediante el cual crea este sistema, pero de manera sospechosa. Lo hace en ejercicio de las facultades para legislar que le otorgó el Congreso mediante Ley 30506. En este decreto legislativo, en el cuerpo no se desarrolla en ningún extremo la creación de ese sistema anticorrupción. Esta decisión aparece, ¿no?, establecida en la disposición complementaria final. ¿Y por qué nos genera una sospecha? En primer lugar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ya se sabe hoy, tiene serios cuestionamientos en relación a Odebrecht. Se sospecha que llegó al gobierno, ¿no?, y que desde el gobierno emitió una serie de leyes con nombre propio que hoy están beneficiando a la empresa Odebrecht, tales como el decreto de urgencia 003. Entonces, tenemos a un presidente que emite un decreto legislativo, ¿no?, vinculado él mismo a los cuestionamientos de la empresa Odebrecht, y no lo hace y no sustenta en ningún extremo del contenido del decreto legislativo la decisión de crear este sistema anticorrupción. Estamos hablando del decreto legislativo 1307, pero sí lo hace en una disposición complementaria final. Y lo que nos causa sorpresa es que esta decisión va como si fuera de contrabando en esta parte de la ley. ¿Por qué? Porque ya existe una guía de técnica legislativa para la elaboración de proyectos normativos en entidades del Poder Ejecutivo. Es decir, en el Ministerio Público existe una guía de cómo se tiene que hacer los proyectos normativos. Y se ha establecido que en las disposiciones complementarias finales lo que se consigna son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo. Incluyen, por ejemplo, reglas de supletoriedad, las autorizaciones y mandatos, las reglas sobre la entrada en vigencia en vigor de la norma, las excepciones y preceptos y, digamos, el uso excepcional de la norma. Entonces, cuando esta decisión de crear todo un sistema debía ir en el contenido de la norma, lo pasan como una disposición complementaria que ya sabemos, según la técnica legislativa desarrollada en el mismo Poder Ejecutivo con una guía, ¿no?, se consigna en la parte de disposiciones complementarias finales. Es así que también se toma otra decisión cuestionable que se consigna en la disposición complementaria transitoria. Obviamente, podríamos creer que aquellos procesos que se empezaban a tramitar cuando entrara en vigencia este decreto legislativo, obviamente ya tenían que ser conocidos por el sistema anticorrupción. Pero ¿qué resulta? Y aquí viene otro punto muy sospechoso, es que en la disposición complementaria transitoria de este mismo decreto legislativo se establece que cuando entrara en vigencia este decreto legislativo, ¿no?, iban a ir a este sistema todos los procesos en trámite. Todos los procesos en trámite. No todos aquellos que a partir de la vigencia de la norma se empezaran en su tramitación, sino todos los procesos en trámite. Y es así que cuando entra en vigencia, obviamente, esta norma, lo primero que intenta el sistema anticorrupción es llevarse el caso Lavallato. Y vemos que desde la Sala Penal Nacional hay una postura firme en que ese proceso no se iba, precisamente respetando, ¿no?, la Constitución, el Código Procesal Penal y las reglas que habían establecido la competencia para que la Sala Penal Nacional esté tramitando el proceso, el expediente en el caso Lavallato, en la etapa de investigación preliminar con el juez de garantías. Entonces, es necesario en este punto hacer alusión a otra norma, que es la Ley de Crimen Organizado, que establece cuando se va a conocer delitos de corrupción de funcionarios. Esta norma es la Ley
3077, que establece pues cuáles son los delitos comprometidos que se van a investigar. También es necesario hacer alusión al decreto legislativo 1244, en lo cual se establece con mayor certeza cuáles son los delitos en materia de delitos de corrupción de funcionarios que se van a conocer al amparo de esta ley de crimen organizado. Lo sospechoso es cómo, por ejemplo, estando establecido ya cuál va a ser la competencia de este sistema anticorrupción mediante el decreto legislativo 1342, que se establece que el sistema anticorrupción sería el competente para conocer los delitos por corrupción de funcionarios, en el Poder Judicial, mediante una resolución administrativa y varias más, en el camino se haya simplemente establecido nuevas reglas de cuando un proceso que es conocido por otros delitos adicionales conexos, por ejemplo, el delito de lavado de activos y muchos otros delitos que puedan existir, cuándo es que si una investigación que es netamente por corrupción de funcionarios, que se tiene que ir al sistema anticorrupción, también implica que los procesos que se siguen por corrupción, como en el caso Lavallato, que también tiene lavado de activos, se puedan ir al sistema anticorrupción. Porque en este caso el delito más grave sería lavado de activos y la instancia competente para conocer este caso sería la Sala Penal Nacional. Asimismo, también nos causa bastante preocupación y bastante sospecha el hecho de que en la Sala Penal Nacional, desde el Poder Judicial, se ha emitido la resolución administrativa 051-2017 del 7 de febrero del 2017. Y en medio de todo lo que desarrolla, establece de manera taxativa que en este sistema anticorrupción, en donde se pretende traer a como de lugar el caso Lavallato, las plazas de los mencionados órganos jurisdiccionales que se detallan en esta resolución administrativa, por la naturaleza de su competencia, no se convocarían a concurso público. Quiere decir que adicionalmente a que este sistema es creado por decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que de por sí ya está cuestionado, a continuación se crea el sistema y se saca una resolución administrativa donde se decide que todos estos magistrados no serían designados por una convocatoria, simplemente serían designados a dedo. Hasta ahí ya no tenemos la garantía de que esos magistrados puedan ser imparciales. Entonces, a través del tiempo, cuando en marzo no se pudo llevar el caso Lavallato a este sistema anticorrupción, de forma paralela, desde la presidencia del Poder Judicial, se decidió darle inicio a una gestión de forma tal que se transformara la Sala Penal Nacional en una sala superior. Recordemos, una sala superior tiene ámbito de competencia en un espacio determinado, en un espacio territorial determinado. La Sala Penal Nacional, que tenía competencia nacional, está siendo convertida en una sala superior, pero también va a seguir manteniendo una competencia nacional. Entonces, ¿cuál es la razón de convertirla, ¿no?, en una sala superior si la sala superior únicamente va a tener competencia determinada, una competencia territorial? Aquí vienen las grandes contradicciones que evidencian que esta decisión traería en sí la intención de crear un sistema VIP para este caso. Entonces, se empieza a generar la posibilidad de crear un estatuto para transformar la Sala Penal Nacional en una sala superior. Según el presidente de la Corte, nombró para esta tarea al juez San Martín, al juez supremo San Martín, quien habría elaborado este proyecto para lograr esta transformación. Pero no podemos dejar de sospechar que este caso, Lavallato, implica a una serie de personalidades muy importantes en la historia del Perú, nada más y nada menos que expresidentes de la República. Y uno de los personajes que, por ejemplo, para hablar de un solo caso, estamos hablando del expresidente Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Actualmente existe una serie de cuestionamientos en la forma que en el proceso de Madre Mía actuó el juez San Martín, que nos hace ver que en aquel momento por lo menos se evidenció un interés de querer favorecer y lograr que el señor Ollanta Humala no entre en un juicio oral, de forma tal que se logra el archivo de este grave proceso, ¿no?, cuando existían pruebas importantes que sí daban lugar a un juicio oral. Entonces, elaborado el proyecto, es enviado a una persona más dentro del sistema
dentro del Poder Judicial, y finalmente se toma la decisión de publicar este estatuto, en cuyo contenido también trae una serie de contradicciones para determinar la competencia en relación a los delitos conexos y en relación a los delitos por la especialidad. Vamos a irnos a una pausa para retornar y continuar con el desarrollo de este tema muy delicado que todos los ciudadanos merecen conocer para entender cómo es que con una serie de leyes y decisiones se está orientando para que sea finalmente el sistema anticorrupción el que conozca el caso Lavallato. Nos vamos a una pausa. El gobierno se está preocupando de esto y estamos muy atentos a cualquier sismo, cualquier alud, cualquier tsunami que pueda resultar, pero por el momento está todo más o menos tranquilo. Presidente, una última pregunta. Señor presidente. En el tema del indulto. Bueno, eso se verá en su fecha. Gracias. Señor presidente, una pregunta del distrito de Chala. Bueno, yo en realidad estoy yendo a Puyo, que queda aquí en la sierra, encima de aquí, que también ha habido un ligero sismo ahí, y vamos a formalizar a 1.200 mineros. Y por mientras estoy recibiendo el informe aquí de la subprefecta y de la policía. Con las viviendas en esta zona son de material, ¿no? Y algunos habían... Claro, los muertos han sido, entiendo yo, los 2 muertos en casas de adobe que se han caído. No hay que construir en adobe. Señor presidente, una pregunta del distrito de Chala. Señor presidente, ha estado usted sobrevolando la zona, somos prensa del distrito de Chala, Chala TV, Canal 11, nos ha reportado del sector de Yauca y Jaquín que ha habido derrumbes y toda la vía en ese tramo que justamente conduce a Coracora, que usted ha mencionado. Hay gente que está en estos momentos varada. Hemos estado reportando desde el día de hoy en hora de la mañana vía Facebook Live de Chala TV, Canal 11 también, y queríamos ver si usted ha llegado a sobrevolar esta zona entre Yauca y Jaquín. Eso lo voy a sobrevolar ahora más tarde. Sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Sería una buena atención para toda la provincia de Carabalí. Declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Volvemos a estudio, muy importante la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esperemos que se tomen todas las acciones necesarias para poder atender las necesidades luego de este sismo. Bueno, continuamos con el desarrollo de este tema tan preocupante que tiene lugar en la Sala Penal Nacional. Es así que el 27 de diciembre del año 2017 se publica, ¿no?, en el diario El Peruano la decisión, ¿no?, de la aprobación del estatuto que convierte a la Sala Penal Nacional en una Corte Superior. Pero miren qué sospechoso, señores, queridos oyentes. El 27 de diciembre se publica en el diario peruano. Y el 28, es decir, al día siguiente, varios investigados del caso Lavallato estaban pidiéndole al juez que estaba conociendo el caso que sea parte de la investigación, que sea parte del proceso. Y algo mucho más sospechoso todavía. Se entiende que cuando se da este tipo de publicaciones hay una etapa, hay varios días en los cuales las entidades relacionadas y que tienen que tomar también acciones en conjunto también se organizan para poder, por ejemplo, convocar a las plazas que ya este nuevo estatuto estaba poniendo en conocimiento público. Entonces, el 27 de diciembre se publica en el diario El Peruano, el 28 de diciembre ya sospechosamente y como si fuera un pedido a la carta, varios investigados estaban pidiéndole al juez que conocía la investigación que se aparte. Y terrible, que el 29 de diciembre el Consejo Nacional de la Magistratura ya estaba llamando a concurso por esas plazas. Es como que no hubieran esperado ni siquiera que el muerto se enfríe y ya estaban haciendo todas las acciones. Nosotros hemos cursado un documento al Consejo Nacional de la Magistratura para que nos explique esta acción, porque no nos libera de sospechas saber de que el 27 publican, el 28 los investigados, los interesados, claro, los que están necesitando urgentemente una sala VIP, un sistema VIP, ya piden el apartamiento del juez. El 29, de manera apresurada, el CNM ya convoca a concurso nacional, es decir, a como de lugar, querían jueces nuevos en la ahora Sala Superior, que anteriormente era la Sala Penal Nacional. Obviamente, esto generó una hecatombe en el Poder Judicial.
Tanto es así que ni las conferencias de prensa que hacía el presidente del Poder Judicial esclarecían y le daban tranquilidad a la ciudadanía. Pues este sistema, estos magistrados de la Sala Penal Nacional contaban con la aceptación de la opinión pública. Les había hecho ganar como institución una mejora en la impresión que tenía la ciudadanía respecto a la imagen del Poder Judicial. Entonces, para muchos no resultaba entendible ni se justificaba esta decisión, en primer lugar, inoportuna, porque esta sala viene tramitando pedidos importantes, como por ejemplo lo hace ahora con el pedido de extradición. Entonces, realizadas todas estas acciones, prácticamente ya las plazas en concurso, ¿no? Un pronunciamiento del presidente del Poder Judicial maltratando a los magistrados de la Sala Penal Nacional, quienes se enfrentan día a día a la criminalidad organizada en el país y con resultados eficaces y eficientes, indicaba que aquellos magistrados que querían permanecer en ese sistema tenían que postular, ¿no? Algo que resulta contradictorio por cuanto en el escándalo todos empezaron a exigir y decirle, un momento, aquí hay un doble discurso, pues al sistema al que usted pretende que en algún momento llegue el caso Lavallato, ¿no? Los jueces, los magistrados han sido colocados a dedo por decisión del presidente del Poder Judicial. Es más, hay una resolución administrativa donde se establece, ¿no? Se establece que las plazas de los mencionados órganos jurisdiccionales, por la naturaleza de su competencia, no se convocarán a concurso público. Entonces, ¿la Sala Penal Nacional ya convertida en una sala superior? Sí, se estaba echando a su casa prácticamente a estos jueces, ¿no? Exigiéndoles que si querían permanecer ahí, pese a que ellos tienen la titularidad en sus cargos de origen, y es más, muchos de ellos han pasado recientemente procesos de ratificación, tendrían que postular al sistema que ya el Consejo Nacional de la Magistratura había convocado. Pero por el otro lado, el otro sistema tenía una norma que establecía, una norma administrativa, que esos jueces iban a permanecer nombrados a dedo. Este escándalo llevó a que la señora juez superior Inés Villa Bonilla realizara el mismo día para el cual había sido convocada la apertura del año judicial en el Poder Judicial, liderado por el señor presidente del Poder Judicial, ¿no? La doctora Inés Villa Bonilla llevó a cabo su propia apertura de año judicial, lo cual representa un mensaje para todas las instituciones, para todas las autoridades, para toda la opinión pública, su posición en desacuerdo con esta decisión tomada desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Un escándalo que llegó a mayores, porque eso delimitaba que la Sala Penal Nacional no se iba a someter a esto que entendía arbitrario y que iba en contra de la Constitución, en contra de las garantías de la competencia, en contra de la imparcialidad e independencia que un magistrado debía tener. Pues veían por un lado que les iban a arrebatar el proceso de Lavallato, el expediente de Lavallato, y por el otro lado que todos esos jueces de ese sistema se tenían que ir a sus lugares de origen. Entonces, la Sala Penal, liderada por la doctora Inés Villa Bonilla, solicitó el pronunciamiento de la Sala Plena. Indicaron de que ellos iban a continuar con el proceso, ratificaron al juez de investigación preparatoria que tenía el proceso Lavallato, el doctor Richard Concepción Carhuancho, ¿no? Manifestaron públicamente que ese proceso iba a continuar en ese sistema, prácticamente desconociendo toda aquella norma de rango administrativo o los decretos legislativos que se hayan dado desde el gobierno. Entonces, eso dio lugar a que el tema llegue a la Sala Plena. Y según hemos sido informados por varios magistrados que han participado en esta Sala Plena, hubo un enfrentamiento total. Por un lado, de cómo se había realizado una sesión paralela de apertura del año judicial, porque obviamente eso afectaba a la imagen del Poder Judicial, la institucionalidad. Y por otro lado venían los cuestionamientos del por qué tomar esta decisión cuando este sistema de la Sala Penal Nacional venía haciendo su trabajo correctamente, contaba con la aprobación de la ciudadanía por los resultados que venían dando. Entonces ahí vemos a un apresurado presidente del Poder Judicial recibiendo el apoyo de la Sala Plena. Sin embargo, ese apoyo no habría sido tal y cual se presentó a la opinión pública, porque incluso hubieron pronunciamientos individuales. Tenemos el pronunciamiento del juez supremo, el doctor Salas Arenas, que hizo un pronunciamiento único, que no es igual
al que ha publicado desde la Sala Plena, pues evidencia la serie de contradicciones que existirían. En primer lugar, el doctor Salas Arena hace saber, ¿no?, que los trabajadores, jueces del Sistema Nacional gozan, ¿no?, de la aceptación de la opinión pública. A su vez, evidencia que esta decisión no podía continuar. Asimismo, explica que se tenía que respetar las garantías de la competencia en atención a al nuevo Código Procesal Penal y a la Constitución. ¿Y qué decía con ello? Que el estatuto y las directivas que se habían aprobado, que ahora pretendían que los casos de corrupción, cuando tenían delitos conexos como el de lavado de activos, si es que se establecía que el origen, el delito fuente del lavado de activos era el delito de corrupción, se tenía que ir al sistema anticorrupción, y que si se establecía que el delito fuente del delito de lavado de activos era otro, se quedaba en la Sala Penal Nacional, lo cual es un contrasentido, porque finalmente la Sala Plena también establece que será cada juez en cada caso el que decida cuál va a ser finalmente el sistema que va a conocer un proceso u otro. Entonces aquí en este pronunciamiento, si bien es cierto, hace ver que no puede existir este enfrentamiento en estos sistemas, ¿no?, y que está de acuerdo con la decisión que se había tomado de que se tenía que unificar, porque el resultado de la Sala Plena, ¿no?, es que estos dos sistemas se tenían que unificar y que finalmente cada juez tenía que determinar la competencia. Y lo que dice el doctor Salas Arena en su pronunciamiento, y es muy importante, es que finalmente las cuestiones de competencia y de conexidad están sujetas a la reserva de la Ley Procesal Penal. Es decir, aquellas resoluciones administrativas que se habían elaborado en conjunto con el nuevo estatuto simplemente estaban yendo en contra de lo que ya la norma establece de forma clara, que le dan a un encausado, ¿no?, las garantías de la competencia, de la imparcialidad, de la independencia con la que un magistrado debe contar. Es decir, no hay lugar para una sala VIP, no hay lugar para un sistema VIP, tampoco hay lugar para un equipo de fiscales VIP, porque la ley establece, el nuevo Código Procesal Penal establece las garantías de la competencia. Indica también que finalmente el Consejo Ejecutivo, como el alto órgano de gobierno, ¿no?, cumplió con emitir un estatuto que le fue encomendado. Perfecto. Y dice, a raíz de los nuevos hechos, tendrá ahora que cumplir con emitir uno nuevo que abarque todas las aristas del problema. Ya se estaba reconociendo que con este nuevo estatuto se había creado un problema, ¿no? Y en la Sala Plena habían decidido finalmente que estos dos sistemas se tenían que unir. Entonces, dice, y tendrá ahora que cumplir con emitir uno nuevo, es decir, un nuevo estatuto que abarque todas las aristas del problema. Entre tanto, cabe reflexionar, dice el juez supremo Salas Arena, si corresponde persistir con el estatuto que dentro de poco tendrá que ser reformado por imperio de la realidad. Mire lo que nos está diciendo el juez supremo. Está diciendo, ¿no?, que es necesario reflexionar si se debe o no aplicar este estatuto que había aprobado la Sala Plena bajo la dirección del señor Duverly Rodríguez, o es que simplemente ya se tenía que pensar en crear otro que una ambos sistemas de la Sala Penal Nacional y del sistema anticorrupción, y que definitivamente tenía que abarcar todas las aristas del problema. ¿Y qué nos dice finalmente? Pues tiene que tenerse en cuenta el imperio de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros los ciudadanos? Que no puede haber un sistema VIP, que no puede haber una sala VIP, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que la competencia, ¿no?, tiene sus garantías, que no puedo ni desde el Ejecutivo ni del Poder Judicial tomar esta serie de decisiones que lo que han buscado es que finalmente, por un lado, el expediente del caso Lavallato, que viene siendo investigado por corrupción, que debería irse al sistema, pero que por estar investigándose también el delito de lavado de activos, debería quedarse en la Sala Penal Nacional,
¿no? Finalmente se establezca un criterio de que si finalmente el delito de lavado de activos tiene como fuente el delito de corrupción, se tenía que ir como de lugar al sistema anticorrupción, cuando ello no es así. El delito de lavado de activos es un delito autónomo. Y finalmente el competente es la Sala Penal Nacional, que bueno, ahora ha sido modificada con este estatuto y que pronto ahora sabemos va a quedar de lado porque se va a elaborar uno nuevo. Finalmente que tiene que ser acorde con todas las aristas del problema y de acuerdo a la realidad. Entonces, y por otro lado, se buscaba que todos estos magistrados simplemente retornen a su lugar de origen, pues las plazas ya habían sido convocadas al día siguiente prácticamente por el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros vamos a invitar al doctor Guido Águila para que nos explique qué es lo que ha sucedido acá, porque esto qué evidencia, queridos oyentes, que aquí hubo una coordinación previa entre el Ejecutivo, previa entre el Poder Judicial y la Presidencia del Poder Judicial, previa con el Consejo Nacional de la Magistratura. Se aprueba el estatuto, se publica, ya tú llamas a concurso de forma tal que estos magistrados se van a sus lugares de origen, el proceso se tiene que ir al sistema anticorrupción. Las grandes mentiras. Se dice ahora que los magistrados del sistema anticorrupción también van a ser sometidos a un concurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Mentira, porque el presidente de la Corte, mediante la resolución administrativa 051-2017, ya estableció que esas plazas no van a ser sometidas a concurso público, no van a ser ocupadas por magistrados que lleguen por concurso público. Nosotros nos preguntamos si ya el presidente de la Corte ha emitido una nueva resolución administrativa que deje sin efecto esta decisión. Según tenemos entendido hasta el día de hoy, no hay ninguna resolución administrativa que diga que ahora los magistrados del sistema anticorrupción van a ingresar también por concurso público, porque aquí los papelitos son los que mandan. No solamente es decir, bueno, los jueces anticorrupción también van a entrar a concurso público, como ya evidenció este acto de discriminación a los magistrados de la Sala Penal Nacional. Obviamente, por el apuro se dice, ya, los otros magistrados también van a ser convocados a concurso. Pero un momentito, que hay una resolución administrativa. En todo caso, queremos ver la resolución administrativa que deje sin efecto y que establezca que los jueces del sistema anticorrupción también tienen que someterse a concurso público. Entonces, el día que veamos al sistema anticorrupción con jueces que han ingresado por un concurso público, obviamente ya no estará, quien sabe, la señora Susana Castañeda y todos los magistrados puestos a dedo, sino serán magistrados que han entrado por el concurso público. Podremos tener algo de confianza. Si se ve, señores, con tantas resoluciones, tantas decisiones, enfrentamientos entre la Sala Plena, entre la Presidencia del Poder Judicial, entre la Sala Penal Nacional, con la doctora Inés Villabonilla, con los magistrados de la Sala Penal Nacional, que lejos de ser apoyados en ese momento, se ven en esta situación. Aquí hay un problema y no desaparece solo por el hecho de decir ya se solucionó, hemos retrocedido, el expediente no se va a ir. Por supuesto que se va a ir. Tal y cual han sacado los decretos legislativos, las resoluciones administrativas con esta aprobación del estatuto, el caso Lavallato va a terminar finalmente en el sistema anticorrupción. Y los jueces, porque el concurso a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura ya fue convocado, señores, al día siguiente de la publicación en El Peruano. Entonces, decir que eso no va a suceder es falso. Pues tendríamos que ver la resolución administrativa que dice que todos los magistrados del sistema anticorrupción tienen que entrar por concurso público. Por otro lado, tiene que emitirse ahora este nuevo estatuto que combine los dos sistemas. Finalmente tendrían que ingresar todos los magistrados por concurso público en igualdad de condiciones. Pero sin embargo, lamentablemente, todas estas acciones oscuras que deben ser investigadas hacen que la ciudadanía deje de confiar en sus autoridades. ¿Era urgente esta decisión? ¿Se necesitaba cambiar la Sala Penal Nacional a una sala superior que únicamente tiene alcance territorial determinado? No lo era. ¿Qué necesitaban los magistrados de la Sala Penal Nacional? Apoyo, respaldo de este sistema. Pueden haber tomado esta decisión más adelante, pero en circunstancias en las cuales se están tramitando pedidos tan importantes como la extradición. ¿Qué necesitaban? Un juez diferente, un juez de investigación preparatoria diferente,
jueces superiores diferentes. Para la extradición se necesitaba ya jueces diferentes, se necesitaba un juez VIP. ¿Acaso la verdadera preocupación son las próximas cesaciones de prisión preventiva que van a presentar, por ejemplo, los representantes de la empresa Gañi Montero, los representantes de la empresa JJ Camet y los tantos funcionarios que tienen prisiones preventivas? ¿Acaso para la tramitación de una cesación de prisión preventiva en el caso del señor Ollantumal y la señora Nadine Heredia ya se necesita un juez diferente? ¿Se necesita un juez VIP? Lamentablemente, todas estas acciones, así como se han dado en la realidad, y con un presidente de la República que se niega a ser investigado, que se niega a decir la verdad, que le miente a su país, lo único que ha generado es debilitar el sistema de justicia, que no es solo la persona de su presidente, es todo el sistema que tiene que tener una posición firme ante el crimen. ¿Qué dicen ahora todas estas organizaciones criminales cuando ven a esos jueces que los enviaron a prisión? Se ríen. Se ríen, ¿por qué? Porque estos jueces que venían haciendo su trabajo incólume, intachable, valiente, simplemente de pronto, ya como si fueran cualquier cosa, estaban siendo mandados a su lugar de origen. Todos estos hechos tienen que ser investigados, no solamente por el Congreso de la República. Debe crearse una comisión investigadora para saber realmente ya a profundidad todas estas acciones que se están cometiendo para lograr obtener una fiscalía VIP, una sala VIP, ¿verdad? Todas aquellas leyes que se están sacando desde el Ejecutivo para beneficiar a Odebrecht. Debe ir más allá ahora para conocer qué es lo que se está haciendo como esfuerzo para que estos actos de corrupción tan graves en manos de una organización criminal liderada por la empresa Odebrecht quede en impunidad. Creo que es indispensable, queridos oyentes, que nosotros, los ciudadanos de a pie, entendamos. Ese es el principal interés de Radio Exitosa. Que la verdad sea conocida por los ciudadanos de a pie y entendamos que decisiones como estas son incorrectas, van contra la ley. No debemos olvidar que somos todos iguales ante la ley y que no podemos escoger qué sala me investiga y qué sala no me investiga. Otra vez, creo que en la historia de la justicia peruana, en las cuales ha tenido participación la doctora Inés Villa Bonilla, ha actuado conforme a ley, ha actuado como lo que es una jueza superior valiente, así como actuó en el caso de la sala PIP, en el proceso del señor Dionisio Romero, así como se mantuvo firme en su posición, lo mismo ha hecho en estas circunstancias del caso Odebrecht. Y desde aquí, señora Inés Villa Bonilla, usted que representa a todos los magistrados de ese sistema, debe sentirse orgullosa de las decisiones que ha tomado porque son las que realmente están de acuerdo a ley. Y todos los ciudadanos debemos saber que hay magistrados como esta jueza superior Inés Villa Bonilla que hacen lo correcto, valientemente, enfrentándose incluso al presidente del Poder Judicial, enfrentándose incluso a la sala plena en los puntos determinados que ameritan que esta situación se aclare. Vamos a buscar contar con la presencia del doctor Salas Arenas para que también el juez supremo nos pueda explicar y pueda generar otra vez la confianza en los ciudadanos sobre el trabajo de instituciones tan importantes. Muy bien. Este ha sido un desarrollo que teníamos que hacerlo con los representantes de la Sala Penal Nacional. Desconocemos la razón por la que no han podido venir. Sin embargo, ya tenemos la información y la vamos a hacer llegar a las autoridades respectivas para que podamos conocer que en el Perú no deben volver a existir salas VIP ni juzgados VIP. Muy bien, concluyendo este tema, vamos a entrar a otro tema muy importante para nosotros, que es el tema de los peajes. Estábamos indicando que el señor exregidor Villena, que estuvo con nosotros el domingo pasado, nos dio información muy importante, queridos ciudadanos, sobre la forma en cómo es que se gestionó la renegociación de los peajes durante 2 años al inicio de la gestión de la señora Susana Villarán y cómo finalmente se aprobó en una sesión de consejo y cómo finalmente Odebrecht se hizo de esta concesión y los problemas que tenemos en la actualidad. Yo me pregunto en este momento a todos los taxistas, a nuestros amigos taxistas, a todas las personas, a todos los ciudadanos que en este momento se están dirigiendo al sur, a la playa,
cuánto están pagando de peaje. Y si en este momento ustedes están transitando por una vía rápida, sin tráfico, con vías alternas, si realmente están ahorrando el tiempo a cambio de ese pago que estamos haciendo. El día de ayer yo he hecho un recorrido por estos peajes. ¿Y saben qué? He visto lo que todos vemos, todos los días. Existe tráfico. Se entiende que el Estado peruano tiene que darle a los ciudadanos todas las vías de comunicación y aquellos servicios básicos, porque el ciudadano paga un impuesto. Se entiende que de por sí el Estado ya debe de proporcionarle al ciudadano, como en otros países, estas vías que le permitan llegar a su destino, que le permitan llegar a su trabajo, que le permitan transportar aquellos productos que venden los agricultores. Es el Estado. ¿Y cuándo es que nosotros debemos pagar un peaje? Cuando se nos ofrece una vía que me permita ahorrar tiempo. Y como la decisión es personal de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Yo quiero ahorrar tiempo, entonces yo decido pagar el peaje, ¿verdad? Porque eso va a significar que yo pueda ganar más dinero con el ahorro de tiempo. Quiere decir que yo voy a llegar más rápido a mi casa o voy a disfrutar más tiempo con mi familia, obviamente. Como base tenemos que deben existir las vías brindadas por el Estado. Y si yo, ciudadano, quiero llegar más rápido, tengo la decisión de pagar o no un peaje. Pero yo les pregunto, queridos amigos taxistas, a todos los conductores en este momento, no solamente en la Panamericana Sur, sino en la Panamericana Norte y en Ramiro Priale. Son millones de peruanos que en este momento nos están escuchando. Señores, ahí donde se encuentran, ahí donde acaban de pagar su peaje, ¿hay tráfico o no hay tráfico? La respuesta es sí hay tráfico. ¿Alguien les preguntó en algún momento, Susana Villarán hizo audiencias públicas para preguntarnos a todos los ciudadanos si estamos dispuestos a pagar el peaje, el monto que la concesionaria finalmente ha establecido? ¿Alguien nos preguntó, señores? No. Y sin embargo, estamos pagando el peaje no solamente para ir a trabajar. Hay personas que para ir al mercado tienen que atravesar un peaje. Señores, objetivo principal seguramente de toda persona que paga un peaje. Congestión vehicular. ¿Cómo está la congestión vehicular en Ramiro Priale en este momento? Por favor, las llamadas están abiertas. Llámennos, díganos, mándenos una foto al WhatsApp, compártanlo por el Twitter, por el Facebook. ¿Cómo está la congestión vehicular? Nos vamos a una pausa para continuar el desarrollo de nuestra investigación. Gracias. Sobrevolamos Pucallpa, la tierra colorada, a 800 kilómetros de Lima, dibujando las sinuosidades de Ucayali, Callería, Yarinacocha, su laguna, Manantay. Subimos a su obelisco, transitamos por sus calles, su enorme y hermosa plaza de armas, su catedral de estilo neoclásico, su alto campanario, sus vitrales, una torre del reloj, decorada con imágenes de criaturas míticas, se alza sobre los jardines de la ribera en la Plaza del Reloj. Hoteles modernos, clima tropical, Parque Natural Zoológico Vital. Pucallpa, exitosa por su gente. Pucallpa, exitosa te informa con la verdad. El microinformativo de Exitosa. En YouTube, Exitosa Noticias.
Queridos oyentes, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Son las 11:07. Estamos en Radio Exitosa y hemos tomado conocimiento de que hay una serie de llamadas telefónicas que vamos a ponerlas al aire para poder conversar. La pregunta es, en este instante, señores, en este instante, todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿hay embotellamiento en aquellos lugares donde se supone que uno pague el peaje para que no exista el tráfico? La pregunta es esa. La respuesta que ya se nos viene dando todos los días y de las múltiples oportunidades que estamos recogiendo información es que estamos pagando un peaje a cambio de nada de lo que se ofreció. No existen aquellas vías que se han comprometido como parte de del otorgamiento de esta concesión. Existe embotellamiento permanente. No hay un control de cómo se está elevando el costo del peaje. Obviamente ya tenemos conocimiento sobre los actos de corrupción que han mediado en la gestión de la señora Susana Villarán y de quienes lo acompañaron para que la empresa Odebrecht se haga de esta concesión millonaria. Incluso a la fecha ya la empresa Odebrecht ha vendido parte de su participación, parte de sus acciones. Ha vendido el 57%, ¿no?, del total. ¿Y a cuánto lo ha vendido? A nada más y nada menos que 430 millones. Esta venta de dólares se ha dado en junio del año 2016. Pero tengamos en cuenta que el monto que alcanza la construcción de todas estas vías, el mantenimiento a la cual tenía que comprometerse el consorcio liderado por Odebrecht, era de 590 millones de dólares por 115 kilómetros de rutas en Lima. Imagínense, señores, que si la empresa o el consorcio liderado por Odebrecht estaba obligado a construir vías y realizar un mantenimiento y operación por un total de 590 millones de dólares. Pero en junio del año 2016, solamente el 57% que vendió costaba casi el total del monto al que estaba comprometido invertir, que era de 430 millones. Imagínense si en ese momento hubieran vendido el total, el 100% de las acciones, hubiera costado 754 millones de dólares. Imagínense, a la fecha prácticamente las ganancias exorbitantes que tienen ya les han hecho recuperar toda la inversión, incluso existiendo obras inconclusas. Obras que están siendo abandonadas, esas vías que se supone que tenían que existir para solucionar el problema del tráfico del transporte en Lima, no existen. Entonces, imagínense cuánta es la pérdida social para todos los peruanos. La pérdida social, aquello que estamos pagando todos los peruanos, a la fecha asciende a 600 millones de dólares aproximadamente. 600 millones de dólares que estamos pagando todos los peruanos. Se nos preguntó, se nos consultó, Susana Villarán, ¿no?, se vanagloriaba de la licencia social. ¿Qué significa? Que tú haces audiencias, vas con la población, te mimetizas en sus costumbres y le preguntas, esto va a pasar, esto va a costar, ¿estás de acuerdo o no? Esa licencia social no fue producto de las audiencias públicas que se deberían haber hecho. El ciudadano jamás aceptó pagar esto. Sin embargo, Susana Villarán en su gestión, ¿no?, suscribió un contrato leonino perjudicial a favor 1000 veces de Odebrecht y el otro integrante del consorcio y en perjuicio del ciudadano. ¿Cuál es el objetivo de tocar este tema en Radio Exitosa y en su programa En Defensa de la Verdad? Nosotros estamos recogiendo el sentir y la decisión del ciudadano. Ya no quiere pagar más. No va a pagar más, ni un sol más, por estos peajes que no le solucionan el problema del tráfico, del embotellamiento, que no le ahorran tiempo, que no se le consultó y que va a seguir creciendo como la espuma en 25 años más. Es decir, estos 25 años no van a ser solventados por los bolsillos del ciudadano. Entonces se han realizado y se siguen realizando una serie de análisis técnico-legales. Y los especialistas nos han brindado el resultado de su trabajo de investigación. Para nosotros es la mejor noticia del año, porque va a implicar cuál va a ser nuestro futuro en estos 25 años que quedan. El contrato se puede resolver. Claro que nosotros lo que le pedimos al alcalde Castañeda Locio
es que se siente a renegociar y de acuerdo a los cálculos es posible que matemáticamente se reduzca el pago del peaje por lo menos un sol, porque puede ser más. Según los analistas puede ser más, pero de acuerdo a la información que se tiene, a los ingresos captados, un sol, que se reduzca un sol y que esa negociación a la que el alcalde está obligado, ni siquiera es producto de su antojo, de su cálculo político, está obligado a hacer. O este contrato se renegocia y se logra esa disminución de un sol, que sí se puede, porque así se llama nuestra campaña. Un sol menos del peaje, sí se puede. Eso lo determina el ciudadano, el que está pagándolo. ¿Quién paga? El ciudadano. Nosotros, por lo menos, si hay una renegociación, que se reduzca un sol, de acuerdo a todos los informes técnicos que se tienen que hacer para eso y que ya se están haciendo. Y si no quieren, señores, que se resuelva el contrato. Y la gran noticia, queridos oyentes, queridos taxistas, queridos ciudadanos, señoras, señores que están conduciendo y que se ven perjudicados a diario con el pago de estos peajes, es que el contrato sí se puede resolver unilateralmente. En su cláusula 17.7, gracias a Dios habían previsto una cláusula que prevé que este contrato se puede resolver unilateralmente, es decir, el alcalde Castañeda Locio lo puede resolver, está en sus manos, en su voluntad y es posible técnica y legalmente cuando se afecta el interés público. Señores, si el ciudadano está pagando este peaje, esta estafa, ¿acaso no se está afectando el interés público? De las cláusulas del contrato, de las obras que se habían ofrecido hacer por el monto de 590 millones, que es lo que habría invertido y que incluso ni le ha costado porque todo ha sido financiado, a la fecha ya vendió en junio del año 2016 solamente el 57%, ¿no? Lo ha vendido por 400 millones de dólares. O sea, prácticamente, poquito le faltó, 100 millones más para haber recuperado su inversión. Al cabo de 5 años, señores, prácticamente ya recuperaron su inversión. ¿Por qué? Porque el cobro es millonario, están ganando estratosféricamente. Es un negocio redondo. Si lo hubieran vendido al 100% de sus acciones, les hubiera costado 750 millones. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es que se resuelva el contrato. Aquí no hay equilibrio financiero. Todo en perjuicio del ciudadano y todo en favor de la concesionaria. Entonces, señores, ¿constituye la causal de interés público? Por supuesto que sí. Y para eso hemos traído a nuestros estudios, hemos invitado y ha tenido la cortesía de asistir en este domingo familiar al señor Manuel Zapata, que es subsecretario del Partido Aprista Peruano y es actual regidor en la Municipalidad de Lima. Señor Zapata, muy buenos días y bienvenido a Radio Exitosa. Muy agradecido por la invitación. Realmente estamos tocando un tema muy sensible para la población en relación a los peajes de esta empresa vinculada, claramente demostrado, a la corrupción. Justamente estábamos conversando hace unos momentos de que el día de ayer nuevamente la población se ha vuelto a convocar, ¿no?, en una gran reunión en el Cono Norte, en la que han asistido prácticamente todos los distritos, ¿no?, las organizaciones sociales de todos los distritos, y han puesto de manifiesto nuevamente su reclamo ante todavía la pendiente negociación que existe con Rutas de Lima en torno al retiro de la segunda caseta del peaje. Es decir, para la población no solamente está en cuestión el problema de tránsito, ¿no?, el perjuicio que les causó en su momento este nuevo peaje que se instaló y que se retiró después, sino que ellos no están solamente por el lado de la rebaja de un sol, sino por la eliminación completa del peaje en esa zona. Señor regidor, retirando esa caseta, ¿no? Todos los peajes. El ciudadano quiere que se eliminen los peajes. Simplemente no tienen por qué pagar. Eso es lo que dicen los ciudadanos, los taxistas. Claro. No queremos, muchos ya ni siquiera quieren renegociación, pero bueno, es una salida que hay que tener en cuenta, pero no quieren. Y muy importante la información que usted nos da. ¿A qué acuerdos han llegado? No, el día de ayer nuevamente han manifestado las críticas, han reiterado las críticas en relación a una propuesta de peaje antitécnica, que lo hemos dicho en el Consejo de Lima Metropolitana,
y que fue justamente motivo, luego de la instalación y el cobro indebido para nosotros de la segunda caseta del peaje, motivo de movilización popular. Así es. Nosotros evidentemente haciendo caso, escuchando como debemos los representantes ediles o parlamentarios, la voz del pueblo, es que decidimos solicitar en un consejo municipal precisamente la suspensión de este cobro del peaje que concluyó con el retiro de la segunda caseta, porque es inviable socialmente. Nosotros hemos dicho efectivamente que este contrato tuvo un nacimiento perjudicial para la ciudad de Lima, ¿no? Nosotros debemos recordar que este peaje fue firmado por la gestión de Susana Villarán. Así es. Que actualmente ha sido ya a través de las delaciones de Barata, ¿no? Prácticamente desnudada la forma en la que, por favorecer su permanencia ante una revocatoria por la incapacidad que ha venido manejando o que manejó Lima en su momento, tuvo que negociar indebidamente, ¿no? Recibiendo una coima de $3 millones según se ha manifestado a través de la delación, ¿no? Perjudiciando a Lima, pero para favorecer a Odebrecht. Claro, ¿no? ha quedado... Porque de alguna manera... Es de público conocimiento que tanto la aprobación de interés público como la suscripción del contrato se dio, ¿no? En pleno desarrollo de la vacancia por la revocatoria. Porque de alguna manera esos $3 millones tenían que ser cobrados. Y este contrato, que es oneroso para la ciudad, es perjudicial por sus temas no solamente antitécnicos, sino antisociales, permitió a través de esta negociación que negó y que después se descubrió que efectivamente se había reunido en la propia municipalidad con los funcionarios de Odebrecht, comprobó efectivamente que había sido producto pues de un dinero de corrupción. Que no solamente, lo que quisiera así es subrayar, que no solamente se da en la propia gestión de Villarán, porque nosotros debemos recordar, aquí mucho se habla de que efectivamente ese dinero que lo administró los propios impulsores de la no revocatoria, ¿no? Se habla de que efectivamente se utilizaron solamente para la revocatoria, pero lo que no se está discutiendo y creemos que hay que investigar más aún es que esta relación con la empresa viene de antes de que sea elegida. Y nosotros los que estamos con una tesis de investigación es de que al parecer Odebrecht habría financiado también la campaña de elección a la alcaldía de Lima. Esa es la sospecha que se tiene actualmente. Porque la propia alcaldesa ya electa, ¿no?, llamó a Parra, que era en ese momento teniente alcalde de Lima, para indicarle de que no toque nada que tenga que ver con este contrato, precisamente. Lo que hace sospechar, evidentemente, de que ha habido ya un acuerdo, un entendimiento anterior, ¿no?, al momento de ser electa. Y posteriormente, ya ante el riesgo de que en la revocatoria se vaya pues la alcaldesa de Odebrecht, naturalmente... Lo que han hecho es salvar a su alcaldesa. Salvar a su alcaldesa y con dinero sucio que lamentablemente estamos pagando todos los limeños. Y eso se ve corroborado con las colaboraciones eficaces, ¿no? Que dicen había que pagar ese dinero porque teníamos intereses sobre ciertas concesiones y obviamente digamos en términos de perjuicio esta sería la más perjudicial de todas las que ha podido participar Odebrecht. Efectivamente. Pero lo que quisiéramos también es remarcar que esto no solamente es solo corrupción, ¿no?, sino que está relacionado a la política, ¿no?, que lamentablemente aquellos que siempre nos vendieron las banderas de la moralidad, del lavado de banderas, resultaron pues teniendo una careta, ¿no?, solamente para presentarse como dignos, digamos, de la opinión pública, porque fueron ellos los que promovieron a través de sus responsables políticos los perjuicios para la comunidad limeña. No debemos nosotros dejar de mencionar la relación que ha tenido la señora Susana Villarán con el gobierno de Yantumala, con Nadine Heredia. Sí, fue nada más y nada menos candidata a vicepresidenta en la plancha liderada por el señor Daniel Urresti en el Partido Nacionalista. Por tanto, las relaciones que venían a través del gobierno de Lula, ¿no?, de una brasilera fuerte como es Odebrecht,
se han venido desencadenando no solamente a toda Latinoamérica o gran parte de Latinoamérica, sino también al país. Pero a través de gobiernos, entre comillas, de izquierda, que lo que han hecho en perjuicio de la sociedad peruana es sendos negociados para llegar al poder, no solamente a mostrar su gran ineficacia, no su gran incapacidad para gobernar ciudades o países, porque ahí están los resultados a la vista. No hay nada que se recuerde de ambos gobiernos, de Humala y de Villarán, sino sobre todo para entrar en todo un circuito de corrupción que los pinta de cuerpo entero, ¿no? Una consulta, regidor. Mucho decimos, mucho explicamos, creo que todos los cuestionamientos ya son de público conocimiento, pero en manos de las autoridades, desde la Municipalidad de Lima, ¿usted tiene conocimiento que la gestión del señor Castañeda del Ocio haya interpuesto alguna denuncia penal en relación a cómo se otorgó la concesión del peaje? Y si por otro lado también en la Oficina de Control Interno o ante la Contraloría hay alguna investigación que comprometa al señor José Miguel Castro, al señor Segarra, a la señora Maritza Glave, que según el señor Villena realizaba acciones de negociación cuando esa no es la labor de un regidor. ¿Tiene usted conocimiento? Claro. ¿Hay alguna denuncia? Mire, la Municipalidad de Lima, primero, los regidores en la capacidad de fiscalización que tenemos, hemos conformado sendas comisiones de investigación al respecto. Comisiones que han tenido el trabajo muy detallado de convocar a 30, 40 exfuncionarios de la gestión anterior y que justamente estamos a puertas de recibir los informes finales. En estos informes, de manera preliminar, no conocemos de que efectivamente hay declaraciones de gente que puede estar implicada en una posible denuncia penal. Y lo digo incondicional porque estamos esperando el informe oficial. Es decir, aquellas acciones de investigación todavía no dan un resultado que hayan permitido enviarlo a la Fiscalía e inicien sus acciones. Claro, porque estamos en la etapa de conclusiones. Hemos citado a una serie de funcionarios, todos naturalmente piden postergaciones de se está obstaculizando las investigaciones, ¿no? Porque está demorando bastante. Sí, estamos demorando, pero creo que vamos a sacar por fin un buen resultado que permita aportar, ¿no? Porque finalmente este caso lo tiene, no solamente es un tema internacional, está en la Fiscalía brasilera, ya está en la Fiscalía peruana, que ojalá tampoco demore tanto como esperamos los peruanos, ¿no? Y está también. Entonces, el resultado de esta investigación, ustedes lo remitirían al Ministerio Público. Por supuesto. Yo creo que es el trámite, aparte de generar las propias denuncias que por institución municipal les corresponde, ¿no? Porque van en perjuicio también de la propia administración municipal. Porque en este tema, lamentablemente, señor regidor, parece que no tuviéramos alcalde ni regidores, porque el problema es mayúsculo, el perjuicio es diario y todavía nos quedan 25 años por pagar. ¿Qué acciones adoptar? Ahora usted nos comunica que han hecho una investigación en una comisión y que el resultado, entendemos, es positivo, es decir, se establecen las graves irregularidades. A toda luz es negativo, ¿no? ¿Qué resultados han obtenido? Yo no podría adelantarme a los informes de las comisiones porque son ellas las que tienen que informar. Pero sí se advierten irregularidades en atención a toda esta tramitación. Pero por lo que hemos conversado, de acuerdo a las entrevistas y documentos que se han revisado, sí son sujetos muchos de lo que se ha revisado de denuncia penal, eso que tienen que ser naturalmente remitidos al Congreso, Público, al Ministerio Público para el conocimiento y la articulación finalmente de toda la información. Pero lo que sí debo decir es que los regidores desde un primer momento hemos estado al pie del problema junto con la población. Justamente en el Consejo de Lima, un equipo de regidores del Partido Aprista, recibimos a la población organizada de los tres frentes justamente que organizaban las protestas, ¿no? Tomamos conocimiento e inmediatamente, ya en una reunión de consejo y previas coordinaciones con funcionarios y otros regidores de la municipalidad, pedimos, ¿no?, al alcalde Castañeda que tome cartas en el asunto en la medida que su primera declaración había sido de que no era posible resolver. Así es, eso es lo que nos preocupa. Pero si existe una cláusula en el contrato, la 17.7, que establece la resolución unilateral, ¿por qué el alcalde Castañeda del Ocio indicó de que no había forma de resolver este contrato? Claro, lo que pasa es que la primera declaración se da ante una primera movilización que naturalmente inquieta a todos los vecinos, preocupa a todos los vecinos, pero él, estamos seguros que lo hizo preservando pues la estabilidad jurídica del país, el respeto a los contratos, etcétera, porque en esos momentos, a pesar que se conocía poco, ¿no?, de la gran corrupción. Pero esta cláusula está en el contrato. Exactamente. Y solamente
porque la municipalidad también percibe un porcentaje, Así es, ¿verdad? 4%. Entonces, ese porcentaje se da en base al cálculo de la cantidad de vehículos que pagan el peaje. Ahí voy a Entonces, ir. con solamente sumar y restar, es evidente que la ganancia de la concesión, de la concesionaria, es multimillonaria. Justamente, Entonces, en mire, atención a eso no ha llevado al alcalde Castañeda Locio, a los regidores, a revisar el contrato. En el contrato existe la cláusula 17.7. Obviamente aquí hay un desequilibrio. Mire, justamente a raíz de estos problemas y planteado esto en consejo es que el alcalde, ¿no?, decidió decir, bueno, una frase muy conocida: el peaje no va más, ¿no? Y por tanto, hasta el momento está suspendida el cobro del peaje en la segunda caseta, pero además está en revisión el contrato. Obviamente... ¿Quién está revisando el contrato? La ¿Quién? gerencia de Proinversión, ¿no?, de inversión de la Municipalidad de Lima, que es la encargada de justamente de administrar la ejecución de las obras y de ver por el cumplimiento del contrato. Además, ¿Y ya ha dado resultados esta comisión de la todavía revisión del no contrato? tenemos la respuesta, ¿no?, que del área responsable en cuanto cómo va el avance de la negociación. ¿Cuál sería el área responsable? La Gerencia de Promoción de Inversión Privada, que es la GEPIC de la Municipalidad de Lima, que es la que vela por el cumplimiento del contrato. Ahora, efectivamente, creo que se tomó una decisión política importante, ¿no? Y como decía, era inviable socialmente, y lo que hemos acudido al análisis del propio contrato no es tan sencillo como sumar y restar, como lo hacemos los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, pero sí somos los perjudicados porque somos los que pagamos, somos los que les damos, Lo que etcétera. pasa, señor regidor, es que el pueblo necesita sus autoridades, Claro que necesita sus regidores, necesita su Sí, alcalde. sí. Y realmente es increíble y es de verdad indignante que esta gerencia de inversión pública hasta el día de hoy no haya encontrado una causal. La causal, el artículo 17.7 establece la causal de la resolución de contrato por interés público, y el interés público está fundamentado, está sostenido por la realidad misma. ¿Cómo es Mire, posible hay una que serie- haya demorado tanto y que hasta el día de hoy no haya dado esta información? Este contrato sí se puede resolver. Y obviamente es esta gerencia la que tiene que dar este resultado. ¿Por qué no lo hace? Claro. ¿Acaso no están encubriendo, están jugando, están siguiendo el juego, están recibiendo una coima mientras todos los ciudadanos siguen pagando estos peajes leoninos? Claro, yo creo que lo que debemos ir es al reconocimiento de un problema social, al origen del contrato, que ha sido un contrato lesivo, corrupto, antitécnico, pero nosotros esperamos, ¿no?, que hay diferentes informes que naturalmente los estudios jurídicos opinan de diferente manera. Creo que vamos a encontrar la mejor manera de resolver este problema, pero justamente el sustento de todas las cláusulas que rigen el contrato es informes técnicos. En este caso nosotros hemos solicitado ya el informe de análisis financiero, esa proyección de flujos de caja que se hacen de aquí a los 30 años o las prórrogas que hayan habido, para ver la correlación. ¿Y ya lo Efectivamente, tienen? la ¿Ya tienen el inversión, resultado? seguimos esperando también este Pero informe. señor, ya se va a acabar la gestión. ¿Qué pasa? Ya los ciudadanos podríamos suponer que están cobrando coima también, porque Pues. es tan sencillo es porque tienen toda la información y someterlo a los peritajes, a los informes técnicos necesarios. Señor, nosotros le confesamos, con una serie de especialistas, en una semana hemos encontrado la solución a este contrato. Ah, muy bien, me alegra. En me una alegra. semana. Claro. Y no es una cosa que esté escondida. Está en el artículo 17.7 del contrato. Bueno, nos vamos a una pausa para continuar Por con el supuesto. análisis, Ok, queridos muchas ciudadanos, queridos oyentes. Esta situación es muy grave. Síguenos. En su programa En Defensa de la Verdad. Conversábamos con nuestro invitado, el regidor por el Partido Aprista, actual regidor, que en el contrato está prevista la resolución unilateral del mismo, en el artículo 17.7 y en el 17.8. Y nos preocupa, señor regidor, que existan autoridades desde la Gerencia de Inversión Pública que hasta el día de hoy no han dado este informe. Nos preocupa que exista una serie de comisiones. ¿Hasta cuándo van a analizar el contrato si ya se va a acabar la gestión? Claro. Si el 17.7 del contrato establece la resolución. Nos preocupa también que
las autoridades estén pretendiendo engañar al público. Se entiende, se percibe que este contrato, de la forma en la que está, no hay forma de resolverlo, no hay forma de renegociar, y los ciudadanos todos los días pagan sin la esperanza de que esta situación pueda cambiar. Pero sí puede cambiar, y el contrato mismo lo establece, pero nuestras autoridades, desde el alcalde, no dice nada. Sus autoridades están analizando, no sabemos hasta cuándo. Ahí va a haber una responsabilidad. Nosotros personalmente vamos a interponer las denuncias, porque un informe no puede demorar tanto si nosotros en una semana ya lo hemos podido determinar en manos de especialistas. Claro que sí. Entonces, nuestra preocupación es la siguiente, señor regidor. Estamos a puertas que se acabe la gestión. ¿Qué es lo que va a suceder? Usted va a solicitar la resolución del contrato, va a solicitar, digamos, en una próxima sesión que se renegocie este contrato de la concesión, porque, ¿sabe? Pueden haber muchos intereses, puede haber burocracia, sí, pero el ciudadano necesita sus autoridades, lo necesita usted, regidor. Mire, plenamente de acuerdo con su opinión, ¿no? Es más, nosotros desde el primer día de la protesta social y un poco antes, porque recibimos a los vecinos para ver las inquietudes antes que salgan a las calles, hemos puesto de manifiesto esta preocupación. Hemos pedido primero revisar y después resolver el contrato, porque hemos dicho, es antitécnico, es antisocial, no cumple con las condiciones sociales, técnicas, no resuelve un problema de tránsito. Es más, normalmente en una vía donde hay un peaje hay vías alternativas que uno puede usar, y hemos comprobado in situ de que la vía más cercana, alternativa, era de 12 kilómetros, que te demorabas una hora más, que tenías prácticamente una trocha alrededor. El pago del peaje es una estafa y ha sido verificado. Además, en la zona de Puente Piedra, un vecino que vivía para cruzar de un lado a otro lado tenía que pagar 2 peajes de ida y vuelta. Es decir, esto es cualquier cosa menos técnico. Ese es el interés social que se está afectando. Pero creemos de que sí, hay que reconocer de que tiene un origen corrupto. Definitivamente. Pero una cosa es el origen corrupto, que tiene que demostrarse en la investigación, pero otra cosa es la resolución del contrato por interés público. Ahí vamos, mire, como digo, reconocemos que haya tenido un origen corrupto, pero además incapaz, ¿no? Porque la gestión de Susana Villarán demostró que no tenía la más mínima idea de lo que estaba administrando, ¿no? Pero además, esta gestión también ha tenido una responsabilidad en el sentido de que tiene que responder a un reclamo ciudadano primero. Se están convirtiendo en cómplices, señor. Naturalmente, y todos seríamos cómplices y guardaríamos silencio, que creemos de que no ha ocurrido. Nosotros estamos comprometidos, permanentemente señalados, por supuesto, y acá estamos, es la primera vez que estamos viniendo aquí. En representación del Partido Aprista Peruano, soliciten la resolución del contrato en atención a la cláusula 17.7. Comprométase, por favor, los ciudadanos. Por supuesto que sí, nosotros estamos comprometidos, y más como Partido Aprista, escuchando la voz del pueblo, ¿no? Combatiendo a la corrupción como lo estamos combatiendo todos los peruanos de buena voluntad en esta coyuntura grave para el país, y estamos comprometiéndonos para que por fin haya una respuesta de las áreas pertinentes de la municipalidad, las áreas técnicas de la municipalidad, para que se tome una decisión definitiva. Creemos de que los argumentos que acabamos de escuchar de su parte, que hay opiniones jurídicas, no necesariamente de estudios, sino de personas que conocen el tema, conllevan a que se pueda dar una resolución del contrato. Y creo que debemos estar orientados hacia ese objetivo en la medida de que no haya pues una respuesta técnica alternativa. Hechos y no palabras. Esperamos, señor, vamos a hacer un seguimiento que en su próxima sesión. ¿Cuándo va a ser su próxima sesión? Son los jueves, ¿no? Entonces, el jueves esperamos que usted haga esta propuesta, esta petición. Por supuesto que sí, continuaremos la lucha contra la corrupción, junto con el pueblo en esta su lucha, ¿no? Esta lucha contra la corrupción no puede solamente ser palabras, sino hechos. Pero eso es por un lado. Lo que tiene que quedar claro para todos nuestros oyentes y televidentes es que lo que queremos es o se renegocia el contrato o se resuelve. Y la vía legal existe, la vía técnica existe. Entonces, solamente es decisión de que los regidores lo pidan, se tome una decisión y el alcalde tome la decisión. Señores, están a punto de que se acabe su gestión y no han dado resultados. Eso los convierte a la fecha, el día de hoy, domingo, en cómplices.
Y esas oficinas que se están demorando en hacer este análisis también son más cómplices, porque yo quisiera saber si están recibiendo o no una coima. Todo se desprende del contrato, todo se desprende del análisis de la documentación que existe. Todos son sujetos de sospecha, evidentemente, ante una impasibilidad, una demora burocrática absurda que nosotros hemos combatido desde el primer día que entramos a la municipalidad. Mire, hay una cruzada ahorita de los pobladores del cono norte de Quería Lima. un poco recordarles a los ciudadanos por qué se deja de cobrar este peaje en el cono norte, en Puente Piedra, que generó toda esta movilización, que los ciudadanos reclamaron de manera justa para que se deje de cobrar. En el contrato hay una cláusula que es la prueba una de las pruebas más de la corrupción que me dio para la suscripción. Claro, pues señores, los ciudadanos no íbamos a aceptar pagar 30 años de este peaje leonino, que lo pagamos nosotros de nuestros bolsillos. A veces no tenemos para comer, no tenemos para vestir, no tenemos para el pasaje, pero se tiene que pagar el peaje, sí o sí. Estamos enjaulados. Lima está enjaulada, Panamericana Sur, Panamericana Norte, Prialey, su extensión. Si no pagas, no te movilizas, no puedes ir a trabajar, no puedes ir al mercado. Y un ciudadano, como dice nuestro invitado, que tiene que, para cruzar, pagar 2 peajes, señores. En su mismo distrito. Eso es afectar el interés público. Entonces, como sabían de que este momento iba a llegar, que no íbamos a pagar, es que prevén una cláusula. Y dicen que si en algún momento, por la protesta social que pueda haber, se deja de cobrar, adivinen quién va a pagar el peaje. La municipalidad. Es decir, esa suspensión del cobro hacia los ciudadanos lo va a pagar la municipalidad. Imagínense qué tal descaro. Sabían, porque sí, y no solamente ha sido la protesta del año pasado, sino las que se vienen, señores, porque el ciudadano no va a pagar ningún peaje más de Rutas de Lima. Ningún peaje más. Por eso sus autoridades están obligadas. Entonces, esa es una prueba. Y convalidada con todas las demás pruebas y documentos, obviamente eso evidencia la corrupción. Pero en el caso del, me permite, por favor, en el caso del peaje, tan delincuentes han sido que pusieron 2 peajes contiguos. O sea, de por sí ya nos estaban robando, de por sí Susana Villarán nos vendió a cambio de plata, pues eso es lo que sucedió. Ponen 2 peajes juntos. Y eso generó la protesta. Entonces, si se suspende el cobro de ese peaje, no es por el bienestar social, porque simplemente era insostenible. No podía permanecer. Entonces, nuestra pregunta ahora, señor regidor, es, ¿esta suspensión está dando lugar a que la Municipalidad de Lima cobre o pague esta suspensión de peaje? Justamente hay una cláusula donde se resuelve el contrato acudiendo al interés público, ¿cierto? Pero Susana Villarán y su administración lo que hizo es encubrir esa cláusula firmando otra, ¿no? Diciendo de que si es que hay protesta social, el interés público, ¿cómo se manifiesta? A través de una protesta social. Si hay una protesta social, no, entonces ya a la empresa no la tocamos, igual preservamos que se sigan enriqueciendo a costa de nuestros bolsillos, y quien iba a pagar esto era la Municipalidad de Lima, cosa que es totalmente inaceptable. ¿Pero están pagando actualmente? No, absolutamente un sol hasta el momento. Eso quiere decir que hay un acuerdo entre el alcalde Castañeda del Ocio y la concesionaria. Pero, como hasta el momento estamos viendo que haya, por lo menos desde el momento en que se suspendió el pago de la segunda caseta de peaje, que haya negociaciones y que la posición de Lima haya sido una posición dura al respecto. En tanto que hay cláusulas y artículos lesivos económicamente para la población, ¿no? Esto no puede darse de ninguna manera. Por tanto, creo que acompañado a toda la secuela de corrupción que ahora descubrimos, podríamos deducir desde la óptica de un no abogado, simplemente desde un vecino de a pie, de que este contrato, aparte de lesivo, aparte de corrupto, es nulo. Es nulo porque está atentando contra precisamente el interés público. Claro. Además de que para la firma de este contrato primero se hicieron las declaraciones, la declaración de interés público, primero se dio la concesión efectivamente sin que previamente la concesionaria haya puesto un sol. Así es. ¿No? Por tanto, esto ya ha sido cocinado, ha sido trabajado previamente con grandes síntomas de corrupción que hay que mencionar una y otra vez,
porque no solamente es un tema técnico, no solamente es un tema político, social, no, es un tema de corrupción. Lo que ha motivado. Atención a estos actos de corrupción graves, señor regidor. Obviamente la Fiscalía tendrá que no solo denunciar y acusar y el Poder Judicial sentenciar a Susana Villarán, al señor Castro, José Miguel Castro, al señor Segarra, a la señora Maritza Glavi, a los asesores que han participado directamente. O sea, ellos van a terminar en la cárcel, con todas las pruebas que hay, van a terminar en la cárcel. La pregunta es por qué la lentitud. Seguramente, ¿no? Claro, obviamente porque hay pues fiscalías VIP, ¿no? Donde no se trata el ciudadano va, porque el ciudadano, en este caso Susana Villarán va, y es la única que no recibe prisión preventiva. Imagínense. Con todas las pruebas graves. Y sepan algo, señores, no es que la Fiscalía no tiene pruebas o no existen pruebas o hay que buscarlas. Existen. Por supuesto. Están ahí. Están probadas. Están en la institución, están en las diferentes, está en la Contraloría. Nosotros ya las hemos obtenido. Ahora ya hay delaciones, pero eso es posterior. Pero que la Fiscalía pudo haber hecho todo esto antes, lo pudo haber hecho. Muy bien. Que se vayan a la cárcel. Por supuesto. Que se queden los 30 años ya de peaje que nos han hipotecado. Pero eso no soluciona el problema de la ciudadanía hoy. Así es. El contrato, como habíamos dicho, señores ciudadanos, y por favor atención, y nosotros vamos a distribuir el resultado de este informe técnico legal en todos los peajes. Nosotros ya hemos logrado el resumen a una sola página y vamos a empezar a hacer la distribución en todos los peajes para que toda la ciudadanía lo conozca. Vamos a hacer la publicación oficial a través de las redes para que todos estén enterados. Necesitamos enterarnos, tomar conciencia y exigir. O se renegocia y se baja un sol o se resuelve. Para la resolución del contrato, en el artículo 17.7 dice a la letra, y lo voy a leer. Dice, el concedente tiene la facultad de poner término unilateral al contrato por razones de interés público. Aquí existe interés público, debidamente fundadas, las cuales deberán ser individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicación de carácter oficial que realice el concesionario. Es decir, no entiendo cómo el alcalde Castañeda del Ocio hasta el día de hoy no le ha comunicado de manera justificada y documentada al concesionario que está atentando contra el interés público y comunicarle la resolución del contrato. Así de simple es, señores, está estipulado en el contrato. Entonces, dice, lo debe hacer con una antelación de por lo menos 180 días calendario. ¿Cuántos años ya tiene en el cargo sin haberlo hecho? Se tiene que notificar con antelación de por lo menos 180 días calendario respecto a la fecha de terminación anticipada prevista. En igual plazo deberá notificar tal decisión a los acreedores permitidos. 17.8, aquí viene el cómo. Dentro de los 30 días calendarios siguientes de notificado el concesionario de la decisión, del concedente, el concesionario deberá acreditar ante el concedente el monto desagregado de las inversiones realizadas en los bienes de la concesión y en los bienes del concesionario afectados a la concesión y presupuestará el monto de los gastos que deberá realizar con motivo de la caducidad de la concesión. Dicha acreditación es para efectos de determinar las compensaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que si el señor Castañeda Locio sustenta esto que hay, que es el atentado al interés público por ese desequilibrio financiero de cómo la empresa está ganando millones sin haber cumplido con las obras, sin estar justificado debidamente y que esto lo viene pagando el ciudadano y otros aspectos más que ya se encuentran debidamente sustentados, justificados y que se pueden acreditar documentadamente, lo tiene que hacer 180 días. Le comunica al concesionario Rutas de Lima y le dice, señor, yo resuelvo el contrato, porque está atentando contra el interés público por razones A, B, C, D, E, documentadamente. Entonces, ¿qué debe suceder? También se le tiene que notificar al acreedor permitido. ¿Y qué debe suceder? Que la empresa o la concesionaria tiene que informar todo lo que ha gastado en la construcción de estas vías, que según el contrato tenían que ascender a 590 millones. En el tiempo, la concesionaria ya ha ido cobrando todos los avances que ha realizado. Y hay un monto de dinero en un fideicomiso. Entonces, por, digamos, la última etapa que estaría construyendo, lo único que se tiene que hacer es saber cuánto avanzó, cuánto ya se les pagó, ¿no? Y de ese fideicomiso prever lo que se les tendría que pagar por lo que han avanzado, señores. ¿Me entienden? Y así se resuelve el contrato. Y esto lo estamos anunciando después de haber hecho un análisis técnico legal.
Si no existiera esta cláusula en el contrato, obviamente no sería posible. Pues habría una serie de penalidades que tendrían que cumplirse porque esa resolución unilateral no tendría una justificación. Pero en este caso se ha previsto y hay una justificación que es el interés público. Y en este caso está acreditado en el desequilibrio financiero, que hasta la fecha, que al cabo de 4 años y medio, ya la empresa prácticamente ha recuperado, incluso ha vendido en junio del 2016, solo el 57% de sus acciones a 430 millones de dólares. Y el resto de 25 años, señores. Lo que queda de 25, ¿a cuánto va a ascender? ¿A cuánto va a llegar? Entonces, el señor Castañeda Alosio y sus regidores deben sentirse notificados. La ciudadanía no va a pagar más esos peajes y exige la resolución de este contrato. ¿Existe la vía? Por supuesto. Hay una fórmula prevista en el contrato, en el artículo 17.13, el 14. Existe toda la fórmula prevista para hacer el cálculo en el caso se resuelva unilateralmente y se les tenga que compensar por lo que han construido, porque recordemos, la causal es el interés público. Entonces, queridos ciudadanos, vamos a distribuir este resumen que hemos logrado en una sola página, lo vamos a hacer en los diferentes peajes, vamos a hacer eventos para publicitar esta información que lamentablemente no se nos ha hecho conocer por parte de las autoridades competentes en el caso del señor Castañeda Alosio. Y pedirle, señor regidor, agradecerle por su presencia, por su transparencia, pero reiterarle el pedido de la ciudadanía. El ciudadano necesita de sus autoridades, están a punto de irse, pero tienen los 180 días, tienen todas las pruebas que demuestran que se está afectando el interés público. Por supuesto, usted se comprometió con nosotros en pedirlo en la siguiente sesión y estaremos atentos a esta decisión por parte del partido que usted representa en el Consejo de la Municipalidad y luego la respuesta del alcalde. Por supuesto, solamente ratificar nuestro compromiso de estar al lado del pueblo, que esto se va a tener que resolver por 2 vías, como usted lo ha señalado. O renegociamos bien y justamente, ¿no?, para preservar el orden jurídico, económico, del que las instituciones deberían también observar, pero por sobre todo de preservar el interés público. Si es que no hay una buena renegociación, nos queda solamente la otra vía, que es la resolver el tema porque es perjudicial para el interés público. Nosotros estamos no solamente con el papel de fiscalización en el Consejo Municipal, no solamente al lado de la población y los intereses, sino también luchando por combatir la corrupción que hemos visto a lo largo de estos últimos años en el país. Es por eso que el Partido Aprista Peruano estuvo orientado, ¿no?, a votar por la vacancia, que ahora nos hemos perdido en el nuevo gabinete, en el nuevo quehacer, pero que fundamentalmente estaba orientado a resolver el tema moral del presidente de la República, que venía de la corrupción, venía de Odebrecht. Ahí ya nos olvidamos todos, ¿no? Nosotros decimos que era o no era gobernable el país por la gobernabilidad, etcétera, pero el origen, el fondo del tema, de la vacancia, del planteamiento de ella, fue la corrupción que la vincula al presidente de la República y lo declara en incapacidad moral. He ahí el origen de este problema. Y para aquellos que votaron para su permanencia, o se abstuvieron tibiamente o escondiendo intereses debajo de la mesa, ahí está el resultado. Ellos decían de que era por la gobernabilidad y ahora yo me pregunto, ¿y ahora antes éramos gobernables? No. Ahora somos gobernables, estamos peor, ¿no? Y justamente le permitieron que un ala del fujimorismo pudiera negociar efectivamente este indulto. Y aquellos nuevamente abanderados que ahora lavan banderas y que protestan en las calles, que son los caviares, que no son otra cosa que comunistas aliados con la derecha, tienen que quitarse la careta, porque también están con Susana Villarán, con Humala, con Verónica Mendoza, ¿no?, muy vinculados a temas de corrupción que tienen que responder. Así que, lógicamente, que le hemos dado el pretexto con el indulto a Fujimori, que nuevamente salgan a las calles a decirnos que son los adalides de la democracia y de la anticorrupción. Es por eso que nosotros como Partido del Pueblo, el Partido Aprista Peruano, no solamente combatimos, estamos con el pueblo, pero no solamente combatimos la corrupción y las secuelas que ha dejado la administración de Susana Villarán,
en la Municipalidad de Lima, sino también a nivel nacional, ¿no? Con este problema que no se va a terminar. Creo que en el futuro el tema se va a agravar y que nuevamente vamos a tener que pedir la vacancia ya desde las calles, ¿no? Porque si en el Congreso muchos están dando la espalda a la población, pues tendremos que ir a las calles nuevamente a pedir que este presidente se vaya porque está vinculado a temas de corrupción y ha caído, para el entender de la mayoría de ciudadanos, sin capacidad moral. Esa es la posición de nuestro partido. Qué bueno que tengan esa posición. Lamentablemente varios de sus congresistas no han sido coherentes con esa posición del partido. Pero yo le quiero decir algo, mire, permítame, el plenario nacional del partido, el último que tuvimos, tomó una decisión unánime con respecto a la votación de los 5 congresistas del partido. Nosotros ya hemos tomado por la vía de los tribunales de administración de justicia del partido una decisión de someterlos a proceso y que naturalmente serán estos canales los que resuelvan. Lo que sí podemos decir que este nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido, donde está Benigno Chirinos, representante de los trabajadores, donde está Elías Rodríguez, representante de las regiones del país, y donde están una serie de compañeros de base que por primera vez son dirigentes nacionales, consideramos que no hay vacas sagradas en el partido. Y todos aquellos que vayan contra la línea política y sobre todo cuando se trata de un tema de resolver el lado de la corrupción del país, que no acaten los acuerdos del partido, tendrán que ser sancionados de acuerdo a las normas internas del partido. Por eso quiero decirle a la ciudadanía que este comité ejecutivo, que muchos nos dicen no los conocemos, claro, porque somos nuevos, ¿no? Queremos renovar la política comenzando por nuestro partido, diciendo de una vez por todas que no hay vacas sagradas. Y es por eso, y aprovecho las ondas de Radio Exitosa, de que también convocamos a la población para que nuevamente en Alfonso Ugarte nosotros vamos a celebrar el 23 de febrero el gran mitin de la fraternidad, ¿no? Relevando la importancia que tuvo y tiene para nosotros Haya de la Torre, ¿no? El histórico líder y fundador del movimiento aprista en el Perú, porque consideramos que fue elegido naturalmente el peruano del milenio, ya fallecido, pero creemos que encarna la honestidad y la moral no solamente de una persona que nació y murió pobre, sino de una institución como el APRA, tan veces mancillada, pero que estamos nuevamente aquí para dar esa lucha. Muchas gracias, señor regidor, pero Muy esperamos agradecido. Que el partido aprista, y esperamos que no solamente usted cumpla con su palabra de ir al Consejo y plantear esta resolución del contrato de la renegociación, sino también lo haga llegar al Consejo Ejecutivo del Partido Aprista Peruano. Claro. Hechos y no palabras. Queremos ver. Es nuestro compromiso. Queremos ver y esperamos que el Partido Aprista Peruano, como los demás partidos del escenario político nacional, se compren este pleito, demuestren verdaderamente si tiene la intención o no de salvaguardar los intereses del ciudadano. En este momento se está afectando el interés público. Hay causal para resolver este contrato. Vamos a ver si el APRA puede o no puede. Por supuesto. Así como lo puede o no lo pueden hacer el resto de partidos. Este es el momento, la prueba de fuego. Porque aquí no bastan las palabras. Hasta ahorita se han hecho los locos. Todos se han hecho los locos. Hay la información. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero no lo han hecho. Señores, yo lo invoco como representante de los ciudadanos también. Y desde Radio Exitosa, que ya hemos empezado esta campaña, que no va a parar. La próxima semana vamos a tener a más regidores, vamos a ir a verificar las obras, si existen, no existen, si han cumplido, no se ha cumplido, tenemos más información. Esta campaña no va a parar. Señor regidor, reiteramos el agradecimiento por su presencia y sobre todo queremos una posición firme desde el Partido Aprista Peruano para la población en este problema, el peaje. Los ciudadanos han decidido simplemente que no van a pagar más. Y ahora queremos conocer cuál es la verdadera voluntad de luchar contra la corrupción y por los intereses del ciudadano. Agradecemos su participación. Mire, volveremos aquí a informar, así como informamos a la población de los hechos recientes, ¿no?, que vamos a acometer con respecto a la propuesta. El domingo vamos a sostener una comunicación, ya sea presencial o telefónica, con usted para que nos pueda informar, por favor, con mucho gusto, qué es lo que han decidido en la sesión. Muchas gracias. Queridos oyentes, descubrir la verdad es difícil, pero más difícil es defenderla. Hechos y no palabras. Aquí hay una serie de autoridades comprometidas. En primer lugar, el señor Castañeda Lucio, nuestro alcalde. Ha permanecido callado, señor. Usted tiene esto en sus manos y no ha hecho nada. Esas autoridades que tienen esos informes, ¿qué esperan? ¿Que se acabe la gestión? Eso no se los va a permitir la sociedad. Desde aquí invito a todos los señores congresistas, cómprense este pleito, señores.
Cómprese este pleito. Desde aquí le exhorto a la señora Maritza Glave, sea la primera en plantear la resolución de este contrato o la renegociación. Tiene que componer lo que provocó. Los peruanos no podemos seguir pagando de nuestros bolsillos aquello que fue objeto de corrupción, que seguramente en las vías fiscales y judiciales se resolverá. Desde Radio Exitosa, señores, hacemos público esta información y vamos a distribuirla en todos los peajes, en todos los lugares de Lima y del Perú, para que la ciudadanía conozca lo que está pasando y finalmente tomemos la decisión en conjunto de no pagar un sol más. Es el Estado peruano el que tiene que brindarnos vías de comunicación. Si ya se cuentan con esas vías, únicamente si es que el ciudadano quiere ahorrar tiempo, puede pagar por un peaje que en la realidad le dé esa ventaja. Eso tenemos que meterlo en nuestra cabeza, ciudadanos, el ciudadano informado. Nosotros pagamos nuestros impuestos. ¿Por qué el recibo de luz tiene que traer otro impuesto más para tener que solventar a las empresas? Pagamos los impuestos para que tengamos carreteras, pistas. ¿Por qué tenemos que pagar el peaje? Si no hay vías alternas, no ahorramos nada. Esta campaña, señores, acaba de comenzar y se llama Un Sol Menos, sí se puede. De lo contrario, la resolución de este contrato. No vamos a parar. Nos vemos el siguiente domingo con más invitados, más pruebas y los resultados del avance de esta campaña. Señores congresistas, por favor, cómprese este pleito. Nos vemos el siguiente domingo. Vamos a continuar con la programación de Radio Exitosa. Muchísimas gracias. Hasta luego.